Sinaí. Monte Sinaí, ¿recuerda el monte Sinaí? Está en la palabra de Dios, también llamado el monte Horeb, que es donde Moisés recibió los 10 mandamientos, y hoy voy a estar hablando de eso, de acercarnos al monte de Dios, acercándonos al monte de Dios. Y ahí está el monte ahora mismo más alto del planeta Tierra, el pico del Everest. Diga conmigo, acercándonos al monte de Dios. Vamos a leer el capítulo 19 del libro de Éxodo, los versos 16 a 25. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, Moisés, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Tremendo lo que vivió esta gente en tiempo de Moisés. Hoy, tras esta semana que hemos estado viendo imágenes en los medios de comunicación, quizá podamos imaginarlo un poco mejor. No lo vivimos in situ, no hemos estado. Yo sé que vemos el volcán sentados en el sillón, tomándote tu café, y de ahí parece bonito, parece precioso, pero solo hay que escuchar los testimonios de las personas que están allí y lo que experimentan y cómo están muchos angustiados dentro. Y me sorprende porque sube Moisés y Dios llama a Moisés y le dice, vete y dile al pueblo que no traspase los límites. Y Moisés le dice a Dios, no, si ya ellos lo saben, ya se lo dijimos, ya tú se lo dejaste claro. Pero Dios le dice, no, más vale que bajes y se lo vuelvas a decir. Le suena, ¿no? Le suena por qué Dios dice esa cosa, ¿no? Basta que el Señor diga, no lo hagan, para ir a hacerlo. Y Dios, que no quería acabar con nadie del pueblo, dice, baja otra vez Moisés y vuélveles a advertir que ni se acerquen a las faldas del monte. Y yo imagino aquel momento estaban casi 2 millones de personas, de lo que se estima que estaba el pueblo de Israel que salió de Egipto, 2 millones de personas acampados alrededor del monte Sinaí, en una llanura que hay a las faldas de donde se cree que está el monte actualmente, y ahí estaban acampados y empezaron a suceder cosas en la cumbre de ese monte. Fuego, rugido, porque violencia, humo. Increíble el otro día en directo cuando caían trozos de piroclasto y salían como de todo aquel cono volcánico, humo hacia arriba, como puedo imaginar que algo así estaba pasando en Sinaí. Humo, fuego, violencia, destello, rugidos, dice que eran como trompetas, como el rugir. ¿Ustedes han visto que esa toma que hay en directo toda la noche del volcán? ¡Bum! Yo digo, chacho, parece hipnótico. Como estás en tu casa te lo puedes ver hipnóticamente. Yo decía, Cristina, a mí me recuerda cuando dormía en Punta Brava, que el mar estaba ruin, que rompían las olas y crujían el callado, algo así. A eso estaba viendo esta gente en aquel tiempo. Y es allí en el monte Sinaí, bajo todo aquello que está pasando, donde el dedo de Dios, dice la palabra de Dios, siguiente capítulo, el 20 de Éxodo, esculpe los 10 mandamientos.
10 mandamientos en tablas de piedra que siguen vigentes hoy, a los que el mismo Jesús hizo referencia cuando caminó en la tierra. Es más, no solo hizo referencia a los 10 mandamientos, sino que Él resumió un poco más, digamos en 2. ¿Los conoce, verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Demasiado resumido. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pastor, eso sí que es difícil. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es que yo tengo niños. ¿Cómo voy a amar a Dios? Es que yo tengo deseo. ¿Cómo voy a amar a Dios más que a mí mismo? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tu fuerza, con toda tu mente. Y al que está al lado tuyo, al prójimo, mírele la cara. Qué cara de niño bueno. Y al prójimo, como a ti mismo. Hay muchos que tienen que empezar a amarse a sí mismos también. Ahí estaba el monte, que dice que el monte había sido santificado, es decir, tratado como santo. ¿Por qué? Porque en él se manifestaba la presencia de Dios. Nosotros somos santos por la fe y por el sacrificio que hizo Jesús, por la fe que tenemos en Él. La cuestión es si vivimos como santos, si vivimos como lo que somos, porque en nosotros se manifiesta la presencia de Dios, como se manifestó en aquel monte Sinaí. El pueblo dice no podía acercarse ni tocar el monte, el Sinaí o el monte Horeb, porque dice que era santo. Y me recordaba yo mientras preparaba esto, cuando aquella mujer de la calle en tiempos de Jesús, cuando a Jesús lo invitan a comer a la casa de un erudito, de un religioso, de alguien importante, y van muchos de sus amigos y están en aquella casa, y se acerca una mujer a los pies de Jesús llorando con su pelo y unge los pies de Jesús con las manos y con sus cabellos, y todos los que estaban alrededor de aquella mesa, los religiosos, comenzaron a juzgar y a criticar a la mujer, y lo que es peor, también a Jesús, porque a veces juzgamos a Dios por lo que está haciendo. Ella estaba y se decían el uno al otro, si éste conociera que esa mujer es pecadora, si de verdad ese tal Jesús fuera profeta, como dice, sabría que la mujer que le está tocando sus pies es una mujer de la calle, es una pecadora. Y le diría, no me toques, ni siquiera permitiría que se acercara a él. Si fuera profeta, si fuera un santo hombre de Dios, esa actitud de ellos, de menospreciar a otras personas, de juzgar a Jesús y a la mujer, revelaba el pecado que estaba en ellos. Y el pecado que estaba en ellos es que se creían mejores porque tenían su fe en el Dios de Abraham. Y se creían mejores porque ellos conocían la palabra de Dios. No caigamos como creyentes en esa trampa. Y se lo digo yo, porque a veces como creyentes en nuestro corazón despreciamos a cierto tipo de personas. Tenemos un repelús cuando vemos un homosexual. ¡Ay, qué repelús! Que es lesbiana. Ojo, atención, porque esa es la actitud que tuvieron estos alrededor de la mesa de Jesús, porque esa mujer era pecadora. Como usted y como yo, por cierto. No se vaya a creer usted santito por sus esfuerzos. Somos santos por la gracia del Cordero. Y Jesús es el único que conoce el corazón de cada persona. Solo Él sabe cómo esa mujer viene a Él y venía con un corazón arrepentido. Porque como dice la canción que hemos cantado, Dios está obrando. Aunque tú no puedas verlo, Dios está obrando. Y esa mujer toca la gracia de Dios, se rinde a Él y está ahí postrada. Y Jesús no solamente conoce la actitud del corazón de esa mujer, sino también conoce la actitud de la mente de los que están a la mesa. Entonces Él conoce la mente y el corazón.
Por eso dice ese mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, también tienes que tener cuidado con tus pensamientos, porque el Señor conoce tus pensamientos. Y yo sé que todos somos santos, pero a veces, muchas veces, a lo largo del día, vienen pensamientos a tu mente que no son buenos. ¿O no? Hombres, a ustedes también. Y mujeres, ay, no sé si más que a los hombres. Pensamientos que vienen, que van a venir, que somos humanos y vienen. La cuestión es qué hacemos con esos pensamientos. Si le damos vuelta, si los alimentamos, o si decimos: no, Señor, esto que estoy pensando no es correcto, quítalo de mi mente, ayúdame a borrar, a quitar, a aprender a sacar esto de mi mente. Importante, porque el Señor sabe lo que pensamos. Todo lo físico, todo refleja y nos enseña todo en la vida, verdades espirituales, principios establecidos desde la creación. Desde aún antes de la creación hay principios establecidos. Y en la vida misma es un principio establecido por Dios. Yo imagino la generación de Moisés cuando estaban viendo lo que acontecía en aquel monte Sinaí. Lo pequeño que se puede sentir una persona. Lo efímero que se vuelve todo, como lo estamos viendo en nuestras islas, en La Palma. Cómo son las fuerzas de la naturaleza, que Dios estableció los principios de la naturaleza. Si te acercas, puedes morir abrazado. Imagino el temor de esta gente, el respeto a las instrucciones de Dios, todo lo que estaba sucediendo. Decía: santifíquense los que se acercan al Señor. Y le decía al Señor: y respeten los límites. Hay límites para todo en la vida que tienen que ser respetados. Hay límites en el noviazgo, límites en el matrimonio, límites en las relaciones sociales, límites en las relaciones civiles. Hay límites en todas las cosas. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que respetarlo. Mire, el monte Sinaí, el monte santo, físicamente era un monte más. No tenía nada de especial. Un monte cualquiera. Podía haber sido ese, podía haber sido de al lado. Está en la región montañosa del Sinaí, que es una cadena de cordilleras, y fuese establecido eso en lo que es actualmente la zona de Arabia, se cree, o la zona más al este, una región de muchos montes. ¿Por qué eligió el Señor ese? Porque había que elegir uno, ¿no? ¿Por qué te llamó el Señor a ti? Mira que está a tu lado. Quizá eras el monte más feo que había. Y por eso te escogió. Yo sé que a mí me escogió por los dientes. Le dio pena a los dientes y se lo voy a llamar a este. No sabemos. Pero santifíquense. Lo que hacía santo este monte era que la presencia de Dios estaba fluyendo sobre ese lugar. Lo que santifica tu vida es que la presencia de Dios te toca. Y tienes que respetar la presencia de Dios y respetar los límites a la presencia de Dios. Cuando Jesús está a la mesa en casa de aquel religioso, hay quien piensa que cómo se acercan al monte los inmundos, cuando Moisés no permitió que el monte y esto. Entonces allí en la casa de aquel hombre estaba la misma presencia de Dios personificada en Jesús. Y esa mujer es la única que toca esa presencia. Y no es que no rozara con los fariseos que estaban allí o con los religiosos o cuando le sirvieron el plato. No me refiero al toque físico, me refiero al toque profundo que vean el Espíritu. Dice el Salmo 51, el verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Usted sabe, la palabra contrito es la palabra quebrantado, la palabra rendido, la palabra arrepentido, la palabra del que se rinde esperando la gracia. Ese corazón no desprecia al Señor. Ese corazón puede subir al monte santo.
El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, también nos habla de dos montes, del monte Sinaí y del monte Sión. El monte Sión está en Jerusalén y fue donde el rey David estableció la fortaleza de Sión, su castillo, el palacio real, el palacio de la presencia, donde estaba la presencia del rey Mesías, el rey David, el prototipo de Jesús, por así decirlo, el paralelismo de Jesús. Y hay un contraste en el libro de Hebreos entre esos dos montes, el Sinaí de Moisés, el Sión de Jesús. Y lo introduce así, está en el capítulo 12 de Hebreos. El verso 14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo y repito ese verso, buscad la paz, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con todos. Hay otro verso que dice, en cuanto dependa de ti, Shalom. En cuanto dependa de ti, está en paz con todas las personas. Diga conmigo, Shalom. Paz. La paz que fluye en la palabra Shalom. Dice, y la santidad. Y mire, usted no puede hacer un esfuerzo por ser santo. La santidad la produce el sacrificio de Jesús y la recibe usted por fe en el Cordero de Dios, por recibir el mensaje. Pero tu crecimiento continuo en ese mensaje, en esa gracia, mediante la palabra, mediante la Biblia y la dirección del Espíritu Santo, te santifican, te van santificando para que pueda derramarse esa poderosa presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Y esto es lo que afecta tu hogar, tu familia, tu iglesia, tus amistades, aún las autoridades civiles, los colectivos, las personas, el lugar donde vive. No se afecta por ti, sino por la presencia de Dios que va contigo en la medida que aprendemos y vamos santificando nuestras vidas. Porque como vuelvo y le digo, aquel monte Sinaí era un monte más. La diferencia es que la presencia de Dios estaba fluyendo, estaba cayendo en ese lugar. Dice el verso 15 de Hebreos 12, mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. Y el apóstol escribe, mira bien, no te dejes amargar. Ninguna raíz que no brote en tu corazón desprecio, menosprecio, agravio o te cierres en ti mismo porque te dijeron, porque te hicieron o por la actitud de otro o por las injusticias de la vida. Que es verdad, la vida está llena de injusticias, pero eso no te tiene que amargar a ti. No tiene que provocar dentro de ti una raíz, que dice el apóstol, de amargura o por las dificultades de la vida cristiana, que a veces es difícil ser cristiano. Que no seas contaminado por estas cosas, dice la palabra de Dios, y que no contamines a otro. Versos 16 y 17. De que no haya ninguna persona, hablándole a los creyentes, inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. Pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Mira bien, nos dice el apóstol, que no seamos profanos. Les voy a definir la palabra profano. Que no sirve a usos sagrados, dice la definición. Profano, que no sirve a usos sagrados o santos, o que no demuestra el respeto debido a las cosas santas. Un profano es aquel que no honra o que conociendo la razón de ser, las cosas santas o sagradas, no demuestra el respeto por ello. Y pone el ejemplo el apóstol de Esaú, un creyente que cambió su llamado, su misión sagrada de vida, su propósito en Dios de ser primogénito por sus propios deseos personales. Caminos cuyas consecuencias no tienen vuelta atrás. Porque Dios nos va a ayudar. Usted lo sabe, ¿verdad? Dios nos ayuda, Dios nos quiere bendecir. El mismo Esaú luego fue bendecido. Dios no dijo, sinvergüenza, te corto la cabeza. No, fue bendecido. Y fue prosperado en muchas cosas. Y le sirvió de bendición aún a Jacob cuando él vuelve a su tierra.
Dios nos va a bendecir. Pero tenemos que saber como creyentes y no nos engañemos más que nuestras decisiones como creyentes tienen consecuencias espirituales. No es borrón y cuenta nueva. Mis decisiones a conciencia tienen consecuencias espirituales. Luego es verdad que me doy cuenta y rectifico y tal. Bueno, yo puedo matar a alguien y luego me doy cuenta y rectifico. Pero eso va a tener consecuencias y posiblemente es que nunca más le podrá compartir desde aquí. Tendré que compartir a los presos que están en Tenerife 2. Y no voy a decir, es que ya, señor juez, Dios me perdonó. Sí, Dios le perdonó, pero hay unas consecuencias de su delito civiles. Entonces todo en nuestra vida trae consecuencias. ¿Y por qué le digo esto? Porque nos está introduciendo el autor de Hebreos, el apóstol, a estos versos. Sigue diciendo el verso 18 a 21, porque no os habéis acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Tremendo lo que estaba pasando. Y está haciendo el autor esa referencia al Éxodo 19 que acabamos de leer. Así como esos estruendos que escuchamos en La Palma, esa sensación que están viviendo las personas, ese rugido, ese humo, esas explosiones, esas cosas que dices tú no puedo hacer nada, ahí tengo todo y todo va a ser perdido lo que está en el camino de esa lava. Un espectáculo terrible que estaba asustando al pueblo. Vuelvo y me remito, qué pequeños somos nosotros. ¿A que sí? ¿Nos creemos tan grandes? Qué pequeños somos nosotros. Y nosotros que vivimos en una isla, nadie te dice que mañana no vaya a haber un tsunami y todos los que vivan 300 metros hacia la costa, hasta luego, Lucas. Y si te avisan con tiempo, que gracias a eso tenemos tecnología para avisarnos con tiempo, y salimos corriendo y llegamos aquí a la iglesia, que aquí no llega hasta la puerta, pero todo lo que queda ahí para abajo queda arrasado. Y después te digan, no puedes levantar otra vez esta casa porque va a pasar otra vez otro tsunami y no puedes y te quedes sin casa, sin propiedad, sin terreno, sin nada. Qué pequeños somos. Y tú vas a decir, llevo 40 años trabajando para tener la casita y ¿ahora qué? ¿No te das cuenta que todo es efímero? Que ya Jesús dijo, todo es pasajero. ¿No te das cuenta que aunque no venga un tsunami ni reviente el Teide, te vas a morir y te vas a quedar sin la casita? ¿O no? ¿Qué la vas a disfrutar? ¿20 años que te quedan? Pero nos agarramos a las cosas. Y creemos que eso pasa allá cuando fue el tsunami del año no sé cuánto, que se llevó parte de Tailandia, todo, ahí se hubieron muertos y cosas. Pero eso fue allá. Ahora decimos, bueno, ahora es más cerquita, ahora es en La Palma, pero es La Palma. Pues si fuera en el sur diríamos, no, es que fue en Weimar. En Weimar. No sabes lo que nos depara la vida. Lo que nos demuestra la naturaleza es que todo es pasajero. Pero es que ya lo dijo Jesús, que no podemos agarrarnos a las cosas materiales, que no tenemos que luchar y esforzarnos, pero siempre sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él vela por lo más importante que es nuestra vida, nuestra alma. Entonces, qué pequeños somos. Yo me imagino en aquel tiempo, cuando aquí estaban aquellas 2 millones de personas viendo todo lo que estaba sucediendo, que no tenía la tecnología de hoy. Y yo me imagino a Moisés y a Aarón subiendo por el volcán para arriba, o por el monte Sinaí. Y aquellos de lejos diciendo, fuego, rayo, trueno, humo. Es de locos subir al cráter ahora. ¿O no? Es de locos. Sin embargo, Dios tiene que advertirle y dirle al pueblo que no pase. Porque siempre hay alguno que va de listo. A ver qué pasa. Yo también quiero verlo. Yo también soy santo, debo subir arriba. Dios pone los límites a las vidas, aún a nuestras vidas.
Todo el mundo observando a aquellos dos yendo para arriba. Yo me imagino ahora como si estuviéramos subiendo a ese volcán famoso de La Palma, Cumbre Vieja, y todos estuviéramos ahí en el pueblo famoso también, que ya todo el mundo lo sabrá, el pueblo de Todoque, y todos mirando ahí. Y el pastor Enrique para arriba. Están locos, mándenlos a ellos, sí, mándenlos a ellos. Hebreos nos dice que hoy nosotros, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios que somos, como la esposa del Cordero y portadores del Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad mayor que la que ellos tuvieron en tiempo de Moisés. Y a veces no somos conscientes. Por eso dice, no os habéis acercado a un monte que se pueda tocar. Hay algo más grande. No quieras vivir como esos creyentes que adaptan la palabra de Dios a sus propios deseos, anhelando primero sus cosas, sus prioridades, sus razones personales, porque eso impedirá que en nuestra vida sucedan las cosas sobrenaturales que se han establecido para los hijos de Dios y que usted puede leer en el libro de Hechos, por ejemplo. El pueblo que se acercó al monte Sinaí, dice la palabra, que le rogó a Dios que no les hablara más. Entendieron la santidad de Dios, el poder, la magnificencia de un Dios tan grande, de un Dios eterno que estaba manifestándose ante ellos y veían en las nubes y veían el fuego y escuchaban y olían el olor, lo que estaba y palpaban aquel aire caliente que salía, sentían y ellos dijeron, no, si Dios nos habla morimos. Entendieron la santidad de Dios, que a veces la iglesia del siglo XXI no ha entendido la santidad de Dios. Pero queremos ir al monte, ¡ja! Al monte santo, al monte que dice que no se puede palpar el día de hoy. Y hay un contraste entre el monte Sinaí, que representa el pacto antiguo, un pacto lleno de obligaciones, de rituales, de normas, de juicios, que estaban regidos por el miedo. Si no haces las cosas bien, te vas al infierno. ¡Ay, no me quiero ir al infierno! ¿Alguien se quiere ir al infierno? Pues entonces no digo mentiras. Ese es el monte Sinaí. El monte del miedo, el monte de las obligaciones, el monte que alrededor de aquella mesa de Jesús, donde estaban todos los que estaban alrededor de la mesa, los religiosos siempre están en el monte Sinaí. Aceptando los rituales, cumpliendo con las normas y haciendo las cosas. Pero el autor de Hebreos nos habla de otro monte, el monte Sión. El monte Sión representa el pacto en Jesús. Jesús vino a servir, el que lava los pies, el que perdona las injusticias, el que nunca busca hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. El que se acerca a las personas con amor y deja que las personas se acerquen. El que está dispuesto a compartir. El que está dispuesto a mirar más allá. El que está dispuesto a decir, Señor, ¿qué estás haciendo con esta mujer en su corazón? El que está dispuesto. El que no tiene miedo a Dios. Ni vive una vida de obligaciones y rituales o normas que hay que cumplir para agradar a Dios. Sino el monte Sión representa al que ama a Dios. El que se enamora de Dios. El que no hace nada en su vida por obligación, sino por amor, por gratitud, por agradecer. Ese es el monte Sión. Se ama a Dios más que a sí mismo y está dispuesto. Vuelvo y le digo, no hace nada por obligación, no hace nada para quedar bien, no hace nada para ganarse fama o respeto de otro, no hace nada para sentirse mejor conmigo mismo, no hace nada para que vean que yo hago. No. Todos esos que hacen eso están sentados o están a la falda del monte Sinaí. El monte Sión es donde se sienta Cristo. Es donde su vida es una vida de dependencia diaria, de entrega, de comunión con el Padre, de confianza plena, de fe, de un respeto profundo por la presencia y por la persona del Espíritu Santo. Alguien que se mata por no desagradar al Espíritu Santo. Y no lo hace por obligación, lo hace porque el amor de Dios está fluyendo en su vida y porque quiere enamorarse de Dios, porque ha sido seducido por el Señor y quiere seguir siendo seducido y arrastrado a su presencia. Está dispuesto a cualquier cosa por la presencia del Espíritu Santo.
Versos 22 y 24 de este capítulo 12 de Hebreos. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miles y miles de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Tenemos que saber a quién nos hemos acercado. Está diciendo aquí al Dios vivo. No a una religión, no a unas normas, no a unas obligaciones, no a unas disposiciones humanas, opiniones humanas o interpretaciones de la palabra o a lo que tú crees que es lo que tienes que hacer. Porque eso y religión es lo mismo. Nos hemos acercado, dice el apóstol, al monte Sión, al Dios vivo, a una comunión directa con Dios. ¿La tienes o no la tienes? ¿La anhelas o no la anhelas? ¿Le dedicas tiempo o no le dedicas tiempo? Pero si dedicas más tiempo a hacer cosas por Dios que a tener comunión con Dios, eres un religioso. Y Dios nos habla hoy. Nos habla hoy. Dice una comunión directa con Dios, a una esperanza. Dice que miles de ángeles forman parte de nuestro equipo. Y aquellos que una vez que habitaron la tierra y creyeron en el Señor y partieron en el Señor, forman parte de nuestra familia. Y dice que estamos inscritos en los cielos. Todo diseñado conforme al plan del Creador, del Arquitecto. El mediador, Jesús, de un nuevo pacto, cuya sangre, dice, habla mejor que la de Abel. Porque cuando Caín mata a Abel, la sangre de Abel clamó desde la tierra por justicia, que a veces es parecido a la venganza. Pero la sangre de Cristo abre el camino de la redención, abre el camino del perdón y de la presencia de Dios para nuestra vida. Y dice el apóstol, nos hemos acercado, hemos respondido con fe y determinación al llamado de Dios. Formamos parte de algo tan grande que se nos escapa de nuestro raciocinio humano. Formamos algo tan grande, parte de algo tan grande, que es infinitamente más grande que nosotros mismos. Pero seguimos agarrados muchas veces a nosotros mismos, a lo que yo quiero, a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo opino. Y el Señor, que es grande en misericordia, dice, ay, Damián, gracias a tus dientes. Eso porque le gusta también el vacilón a veces del Señor, ¿no lo cree usted? Ay, cómo somos muchas veces. Y el apóstol se lo está escribiendo a la iglesia. Aquellos que conocían todo el Antiguo Testamento, a los hebreos, y que habían recibido a Jesús en su corazón y buscaban de Jesús. Hebreos nos insta y nos exhorta a vivir vidas conforme a nuestro llamado, a amar de verdad a Dios y entender a dónde pertenecemos, a entenderlo de una vez, porque cuando tú entiendes a dónde perteneces, tomas otras decisiones en tu vida, o todas tus decisiones las alineas a su presencia, porque quieres estar en el monte de Dios, el monte que no se puede tocar. Entonces tenemos que, nosotros que seguimos sobre la tierra, toque así, ¿dónde estamos? Estamos sobre la tierra, ¿no? ¿O no? ¿Qué sabe usted si mañana hay aquí, se raja esto y se mete para abajo? Y no va a estar sobre la tierra. ¿Dónde va a estar? Dentro de la tierra. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Mira que está a su lado. Dirá, estamos aquí, qué bendición, estamos aquí. ¿O no es una bendición? Estamos aquí sobre la tierra, otros ya se fueron, otros no están. Muchos más dignos que nosotros no están ya entre nosotros. Y nosotros estamos aquí. Es una bendición. Vivimos los acontecimientos que se producen en la tierra. ¿O no? Llueve sobre justos y sobre injustos. ¿O no? Pero tenemos la gracia del Cordero. ¡Ay, qué bendición! Qué bendición que pierdas algo en la vida, pero sabes que Dios está contigo.
que tienes la gracia del Cordero. ¿Que hay tragedias que superamos? Sí, pero estamos en el Señor. ¿Que te puede pasar una pisonada por encima? Sí, pero vas a estar en la presencia del Señor. Qué bendición entender esto. Y bendecirnos. Somos la posesión más preciada de Dios que ahora mismo hay sobre este planeta. Y también dice que la iglesia son sus tropas de élite. ¿Cómo estás luchando cada día? ¿Eres tropa de élite? Así fue nuestro Señor. Tenemos que conocer nuestra identidad para poder vivirla. Y que podamos acercarnos a Dios sin miedo, pero con todo el respeto que la santidad de Dios merece. Anhelemos por encima de cualquier cosa vivir su presencia, vivirla honrando su presencia. En cada decisión de nuestra vida, que sea su presencia honrada, porque entonces le amamos. El que me ama, me honra, dice la palabra. No podemos decir que amamos a Dios si no lo honramos con nuestras decisiones, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra vida. Vivir la presencia del Espíritu Santo, la que Jesús ganó para nosotros, porque Jesús pagó el precio de nuestra santidad y el Espíritu Santo nos va santificando. Recuerde siempre esto, el deseo de Dios Padre es llenarte de la presencia del Espíritu Santo, porque Él sabe que si logra llenarte de la presencia del Espíritu Santo, el avivamiento tremendo que saldrá en esta isla y en esta tierra y en este lugar alcanzará a las naciones. Es el deseo de Dios de que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y por eso Dios te trata y te habla y te dice, porque Él quiere llenarte. Él quiere ponerte en lo alto del monte de Sion que no se puede tocar. Él quiere ponerte arriba como con Moisés. Pero no puedes pasar los límites establecidos en el reino de los cielos. No puedes ir como tú quieras a subir a ese monte. Tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que hacer lo que Dios te dice y Él te va subiendo y te va llevando para que tú seas lleno de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos el toque, tenemos la presencia, pero esa llenura. Porque los apóstoles tenían la presencia, tenían la palabra, seguían a Jesús, pero después vino Pentecostés y fue la llenura. Que es lo que transformó la iglesia, lo que había dentro de ellos. Conoce tu identidad. El verso 25 dice, mira que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Le está diciendo en otras palabras el apóstol, es tan seria esta verdad. Si ustedes creen que aquellos en el Antiguo Testamento que vieron lo que vieron, tenían responsabilidades y era un monte físico, ¿cuánto más responsabilidades tenemos nosotros? Porque ya Jesús pagó el precio y porque el Espíritu Santo fue derramado. 1000 veces mayor es nuestra responsabilidad como pueblo, como iglesia, que aquel pueblo que salió de Moisés de Egipto y llegó a aquel monte Sinaí. Versos 26 y 27. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, dice el apóstol, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Todas las cosas son conmovidas. A todo lo que estamos viendo en nuestra sociedad, lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Las cosas cambian, las modas cambian, las cosas que hoy son dejan de ser. Todo es conmovido para que lo inconmovible salga a la luz. ¿Me está entendiendo para su vida? Todo es, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué pasó? Lo otro, ¿qué pasó? Todo es removido. Para ver si es verdad que usted tiene fe. Para ver si lo inconmovible sale a la luz.
Para ver si esta vez es verdad que usted es santo y está santificándose. Para ver si verdaderamente somos quien decimos ser. Porque el oro es probado con fuego, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que salgan las impurezas. Pero ¿qué pasa a veces nosotros como creyentes? Que cuando estamos siendo probados con fuego para salir las impurezas, ¡ay! Lloramos, pataleamos, nos quejamos, Señor no está, nos quejamos, Dios, ¿dónde está? Y dice el Señor, ay bendito, yo quiero purificarte porque quiero llenarte, pero ya me estás pidiendo que te llene, te estoy purificando porque quiero llenarte en mi presencia y ahora... Ay, cómo somos los humanos. Respire hondo, diga, ay Señor, ayúdame. Dígase, ayúdame Señor, porque quiero ser lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús. Tenemos que aferrarnos a su presencia. Tenemos que amar su presencia. Tiene que decir, Señor, quiero enamorarme de ti cada día. Amar tu presencia. Llenarnos de tu presencia, Espíritu Santo. Porque Espíritu Santo es real. Es una persona real que viene a tu vida, que quiere estar en tu vida. Para vivir lo que la iglesia de Hechos vivió. Dios desea remover muchas cosas en nuestra vida. Para que esas cosas que pueden ser conmovidas se quiten y se establezcan en nosotros. Cosas eternas, cosas inconmovibles. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Uf. Jesús le diría a Pedro una vez, oro para que tu fe no falle. Por eso hay intercesores orando por usted y por mí como pastor y por nosotros. Hay intercesores que Dios está llamando y están clamando por nosotros. Que cada uno podamos llegar a los pies de Jesús con el corazón que agrada a Dios. Esos versos 28 y 29 cierran este capítulo de Hebreos. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Vuelvo y le repito, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. Sea agradecido. De gracias a Dios. Mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre Santo, te damos gracias, porque eres fuego consumidor. Y me estoy acordando de lo que pasó con Ananías y Zafira en el libro de Hechos. Dios es fuego consumidor. Dios quiere llenar tu vida, Dios quiere rebosarte de su presencia, pero no puede subir al monte de Sión saltándote los límites de Dios. Por una parte Dios dice, sube, quiero llenarte. Sube, quiero llenarte. Quiero salvar tu alma, salvar las vidas que te rodean. Quiero salvar tu tierra. Quiero hacer tantas cosas. Sube para poder llenarte. Sube al monte Sión, que no es físico. Sube. Pero te dice, pero cuidado. Mira los límites que hay. Cuidado. No puedes subir con esa actitud de los que estaban a la mesa con Jesús. Con esa actitud de despreciar al otro. No puedes subir. No subas así. Cuidado con ese corazón agarrado, que todo es tuyo, que todo es para mí, que todo te falta, que no tienes, que no tengo. Así no puedes subir. Si los ángeles te dejan pasar, te corto el cocote yo antes de llegar arriba. Y como Él nos ama, no lo va a hacer. Entonces nos quedamos a la falda. Pero Él nos está llevando. ¿Cuántos están subiendo?